Bien, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar entonces con nuestra clase. Hemos tenido un pequeño desajustes entre la materia que hemos ido pasando y las preparaciones, así que he ido un poco más avanzado, con lo cual comparado a lo que estamos haciendo en clase, así que seguramente hoy haré una clase un poco más corta o esperando un poco que logremos sincronizarnos un poco más cómo vamos en clase. Entonces, lo que voy a hablar un poco fue lo comenté la clase pasada, pero online. Vamos entonces a hablar un poco qué estamos haciendo en esa dirección. Estamos hablando un poco de teoría de bifurcación, esta idea que va a ser, digamos, entregada por Poincaré. Entonces, Poincaré, ok, para acá está, Poincaré, como vemos acá, Poincaré va a tener esta idea interesante que empuja el concepto de bifurcación. Para Poincaré, una bifurcación es simplemente que los sistemas dinámicos dependen de parámetros. Entonces, si fijamos los parámetros, tenemos ciertos equilibrios y lo que uno ve es que al cambiar los parámetros, entonces se pueden cambiar o los equilibrios o el comportamiento ocultativo de la dinámica. Va a ser esta la idea fundamental de Poincaré. Va a decir, hay una bifurcación cuando entonces tenemos un cambio cualitativo de la dinámica. ¿Ok? El ejemplo quizás más a mí personalmente me gusta, quizás para ilustrar esta idea, que no es una inestabilidad, por supuesto, todas las inestabilidades son bifurcaciones, pero no todas las bifurcaciones son inestabilidades. Es el cambio que todos conocemos, por ejemplo, cuando tomamos un resorte. Este resorte, cuando la disipación es muy pequeña, muestra oscilaciones, digamos, que se puede estar amortiguando, pero cuando está sobreamortiguado deja de tener oscilaciones, el sistema simplemente relaja hacia el equilibrio y Poincaré diría que la transición de ser un sistema amortiguado a sobreamortiguado sería una bifurcación. Pero entonces nuestro contexto particular toma una visión un poco distinta. Déjenme colocar acá. Bajamos la tablet y con la tablet entonces podemos conversar y hablar un poco mejor. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos hablado de bifurcación y le Poincaré, esta idea intuitiva que uno dice que bifurcación en realidad, si pensamos bien las cosas, tiene que ver con esta idea de que en esta zona del espacio tenemos un solo camino y aquí tenemos dos, por lo tanto uno podría decir que esta zona cualitativamente es distinta a esta otra porque hay dos caminos y en una un solo camino. Esa es la idea de Poincaré de bifurcación. En nuestro caso, los sistemas unidimensionales, como estamos estudiando, la idea que tenemos muy simple es que tenemos parámetros que están acá y al mover los parámetros van a inducir cambios cualitativos en la dinámica, por lo tanto vamos a hablar de bifurcaciones. De hecho, el parámetro que uno mueve e induce eso le vamos a llamar parámetro de bifurcación. En este caso, como en la curva negra tengo solo equilibrios, pero al mover los parámetros emergen nuevos equilibrios y entonces emerge en este caso este mínimo hasta acá, va a generar dos nuevos equilibrios en el sistema dinámico. Entonces, hemos estado buscando ejemplos simples y hoy hablaremos de uno en particular que es muy genérico, que es la aparición y desaparición de soluciones. Por supuesto, la aparición y desaparición de soluciones hace un cambio radical en nuestra dinámica. En particular, en el caso anterior, vemos que en este caso la atracción del atractor, digamos, en el primer caso cambia fuertemente. Por ejemplo, acá aparece una zona que antes era una zona que siempre decía infinito, pero al mover los parámetros ahora aparece una cuenca de atracción estable, en este caso para la solución o el nuevo atractor que aparece acá. En este caso hay un cambio muy cualitativo de la dinámica que estamos mirando en cuestión. Entonces el ejemplo que voy a usar es un ejemplo mental, esto que llamamos experimentos, digamos, mentales, y nos imaginamos un péndulo. Sobre este péndulo entonces tenemos que vamos a colocar un torque que salpica a él, como vemos acá. Entonces el efecto del torque va a ser simplemente que va a mover el péndulo hacia una posición, digamos, un ángulo nuevo, que va a ser el equilibrio entre el torque acá está, entre el torque y la gravedad. Y este nuevo equilibrio, por ejemplo, si el torque aplica acá, entonces vamos a encontrar un equilibrio acá entre el torque y la gravedad, lo que matemáticamente es equivalente a que los puntos de equilibrio se hacen que esto es cero. Vemos que cómo se va moviendo el equilibrio estable, inestable, estable, inestable, hasta que llega un punto silla en el cual ya no hay puntos de equilibrio y ocurre la bifurcación.
Entonces, la vez pasada lo que les hice notar, esto era muy simple, era que si el torque es cero, tengo una función de equilibrio estable y vertical e invertida, inestable, y a medida que colocamos torque, estas dos soluciones se acercan hasta un valor crítico, que en este caso corresponde a un balance entre la gravedad y el torque. Vemos que en ese valor crítico ambas soluciones colisionan, a un punto silla, y posterior a eso no hay equilibrio. El sistema, cuando ya es muy grande el torque, simplemente lo que va a hacer es que está así, se da vuelta, está así, se da vuelta, está así, se da vuelta, está así, se da vuelta. Eso está así, esta imagen que hago de que llega aquí y se da vuelta, la voy a explicar con un poco más de detalle. Tiene que ver con un fenómeno interesante llamado fantasma, que tiene que ver que el sistema de alguna forma dinámico cerca de la bifurcación, a pesar que no hay equilibrio, se va a acordar que algo pasó por ahí. Entonces vamos a tratar de conversar y hablar un poco de eso. Entonces, el primero fue que introducimos esta idea de parámetro de bifurcación. La idea es simplemente colocar el torque cerca del torque crítico y un parámetro pequeño que permite estar por arriba o por debajo de la bifurcación. Entonces, este parámetro, como ven acá, esencialmente uno que es un parámetro que da cuenta de la diferencia o el desplazamiento de los parámetros con respecto a el parámetro crítico, en este caso el torque que está ahí. Entonces, para epsilon positivo lo que diríamos es que no tenemos solución de equilibrio, y para epsilon negativo esperamos que el sistema tenga dos equilibrios, como lo hicimos acá. Entonces, para estudiarlo esto un poco mejor, de manera más universal, porque uno puede decir, está bien, este es un ejemplo, pero la pregunta es, ¿habrá algún tipo de universalidad que me dé cuenta correctamente el fenómeno que estamos viendo? La respuesta es sí. Eso es la forma normal que lo voy a escribir, y para hacer eso lo que hicimos la vez pasada fue introducir un cambio variable cerca de la identidad. Este cambio variable cerca de la identidad entonces nos permite que desarrollar la dinámica localmente, y después de hacer simplemente desarrollo de serie C de Taylor, encontrar otros relevantes, encontramos que el sistema entonces se escribe por esta ecuación muy simple, que es x punto igual a x cuadrado menos epsilon. X da cuenta del desplazamiento en torno, en este caso en posición de equilibrio, que es la posición horizontal. Ahora, como ven, aquí aparece un parámetro, pero uno podría pensar si esto se puede reescribir con menos parámetros, si adimensionalizo la ecuación. Entonces, a través de introducir esta renormalización de la variable x, o introducir una nueva u, introducimos este factor apropiado que está acá. ¿Con qué objetivo? Con que la ecuación nos quede de la forma más minimal posible, que en este caso nos dio que x punto igual a mu menos u cuadrado, y donde vemos que este parámetro de bifurcación es proporcional, por supuesto, al t crítico menos tau, que nos dice cuándo hay estado de equilibrio o no hay estado de equilibrio. En este caso creo que es tau c menos tau A. Bueno, lo interesante que nos queda esta ecuación. Muy bien. Y esta ecuación que nos dice, bueno, acá lo vemos, es cuando las soluciones van a desaparecer. En realidad acá está nuestro seno. Lo que estamos haciendo es que localmente aproximamos la solución por una parábola, y es esta parábola que está aquí la que está dando cuenta de esto. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, bueno, que si el sistema tiene esta solución, los equilibrios de esta ecuación son muy fáciles, son las soluciones. Aquí me faltó un más menos, lo colocamos más menos raíz de mu. Hay dos soluciones, raíz de mu y menos mu, y entonces de nuestro gráfico vemos que en este caso la solución estable es la que está negativa con respecto a la parábola, así que nos dio esto de acá que es estable, y nos da entonces que esta es estable y la otra es inestable. Y lo que vamos a estar usando para enfatizar la solución inestable es que las voy a, como notación, usar que las curvas sean segmentadas. Esto que está acá lo llamamos diagrama de bifurcación, así que voy a escribir eso que está ahí. Entonces, bueno, tengo esta idea por acá. Entonces, para que no se nos vaya, 39. Ok, la anoto acá. 39. La, ok, los equilibrios como función de los parámetros representados gráficamente se denomina diagrama de bifurcación. ¿Ok? Y la idea esencial es que simplemente uno toma el eje hacia acá algún parámetro, ¿ok? Para bifurcación,
toma CK y uno busca los equilibrios del problema y lo estamos diciendo en este caso que tendríamos un equilibrio así aquí inestable y estable para un cierto parámetro. Este tipo de cosas lo llamamos diagrama de bifurcación. Entonces sería diagrama de bifurcación. Muy bien. Entonces, lo otro interesante que vemos acá, que esta ecuación que voy a mostrarles que es más general, por supuesto, espero que entiendan que el sabio Taylor, tomamos cualquier función localmente que aparece en dos nuevos equilibrios, desaparecen, localmente le podemos pasar una parábola, y por lo tanto, si le podemos pasar una parábola, la parábola de alguna forma está tramando una universalidad, y la universalidad acá nos dice que el u depende del parámetro de bifurcación como la raíz cuadrada. Esto es muy interesante porque en realidad vamos a descubrir que en muchos sistemas esto es lo que pasa, es decir, que uno pasa la curva cerca que aparece esta solución y hablamos entonces de que hay un exponente crítico que da cuenta de esto, que es un medio. Entonces lo que quería hacer es mostrarles un nuevo ejemplo para que podamos discutir y hablar de él. Entonces el ejemplo que vamos a discutir, por acá lo tengo, déjenme buscarlo, va a ser lo que llamamos la partícula de Cherenkov. Esta partícula de Cherenkov, ok, acá está, tiene que ver, digamos, con un problema que estudiamos hace un tiempo atrás con el profesor Tirapegui y un estudiante de doctorado. Entonces, lo esencial que hicimos acá, bueno, acá está la partícula Cherenkov. Este es un sistema físico, ya se lo voy a explicar. Esencialmente uno tiene una vara, que en este caso acá está representada con este eje vertical. Se lo voy a mostrar un poco mejor. Si giran esto, voy a cambiar el ángulo de observación. Ok, ahí sí. Entonces vemos mejor la vara. Y lo que vemos es que esa vara está quieta ahí, entonces está girando con esta partícula, aunque se va en su conjunto, tiene un momento de inercia, y la partícula esencialmente, en este caso, tiene otra vara en la cual uno da un momento angular, puede estar girando, puede estar amortiguándose, y uno puede mostrar que hace comportamientos muy complejos, como los que vemos acá, tipo el Cherenkov, ya los mostraré, son en tres dimensiones. En este caso hablamos de partículas Cherenkov, pero veamos que este sistema también hace un saddle knot, que esencialmente, bueno, por acá se ve, hay un equilibrio por acá y hay otro equilibrio por acá hiperbólico, y eso hace que podamos ver un ejemplo, pero se lo explico un poco más en detalle ahora y tratamos de volver al sistema físico en cuestión. También le llamamos vara mágica, porque es un sistema muy, muy particular, muy interesante en muchos aspectos. Muy bien. Entonces, veamos ahora. Muy bien, entonces esta partícula de Cherenkov es un sistema dinámico que exhibe comportamientos dinámicos tipo Cherenkov, como lo he escrito acá. Ok, esto lo he escrito, bueno, uno dirá, ¿por qué está escrito? No lo he escrito antes. Es que, bueno, hice un video, tuve un problema y justo, bueno, casi escribí esta parte acá y se cortó, así que lo dejé escrito. Pero ahí está la partícula de Cherenkov. Entonces, a partir de Cherenkov tenemos una vara de momento de inercia I, eso es una vara o barra. Y sobre esta lo que hacemos es que colgamos otra, la soldamos acá, otra barra o vara, sobre la cual vamos a colocar, si quieren, se pueden imaginar un anillo de masa m. Entonces, la ecuación que vamos a escribir es esencialmente este anillo de masa m, y lo que vamos a permitir es que el sistema físico pueda girar. Entonces, ¿qué es lo que esperaría uno, digamos? Entonces decimos que esto es una partícula esencialmente, como lo dije, exactamente como lo acabo de hacer y cómo la podemos describir. Entonces, describamos la ecuación de esta partícula. Entonces, esta partícula nos diría, bueno, simplemente tiene una masa m. Si yo doy cuenta de la coordenada que da cuenta del desplazamiento, llamamos a este caso R. Voy a llamar R esta coordenada. Entonces tendríamos R dos puntos es igual a qué. Bueno, por supuesto, no dije, tiene que haber un ángulo que caracterice esta barra, así que colocémosle acá un alfa. Entonces tendríamos simplemente el peso proyectado en esa dirección, así que debería ser menos G ujú, por M. Y en este caso tendríamos un coseno de alfa que da cuenta, digamos, de la proyección del peso. El peso está así. Y entonces el ángulo que está acá es el complemento, así que nos queda coseno de alfa. Por otro lado, voy a asumir que el objeto gira. Entonces el objeto al estar girando, ¿ok? Entonces si este objeto gira, entonces tendríamos acá un término de tipo una fuerza centrífuga, así que por lo tanto hay una fuerza más m
en este caso R omega al cuadrado. Por ahora voy a suponer que el sistema simplemente está girando con esta velocidad angular omega. Entonces colocamos acá, por acá. Entonces R, si quieren, da cuenta de la posición del anillo. Anillo de masa M. Ese sería R. Muy bien. Después tenemos alfa, simplemente es ángulo entre barra y vara, ¿ok? La cual está soldado, está fijo. Omega, entonces omega es velocidad angular de la barra. Vara. Velocidad angular de la vara. Entonces tenemos esta velocidad angular que está ahí. Ahora, por supuesto, la velocidad angular, uno dice, ¿dónde la sacamos la velocidad angular? Bueno, la velocidad angular, si en este caso voy a suponer que solo voy a agregar un poco, por ahora no hay disipación, así está todo bien. Entonces, sistema hamiltoniano, entonces conservación de momento angular. Podríamos haber escrito en lagrangiano, pero eso lo dejamos para otro curso. Conservación de momento angular. Entonces la conservación de momento angular nos diría que el P de giro, dejen llamarlo phi, sería simplemente en este caso uno esperaría que fuera simplemente la masa ujú, por R, que sería la inercia, por la velocidad angular. Sin embargo, en este caso tenemos una barra, así que también va a jugar la inercia, porque el sistema está girando como un todo. Por lo tanto, el momento angular sería esto que está acá. Y estoy suponiendo, si en caso que suponemos conservación. Después va a ser un modelo más realista, pero este está bien para lo que quiero mostrarle de esa, ¿no? Conservación de momento angular. Entonces, si tenemos conservación rectangular, la ecuación relativa, es decir, la que tendríamos si usáramos el Rutiano, es decir, reducción de variables, el sistema dinámico se podría escribir así. De aquí podemos despejar omega, entonces sería el espíritu de hacer el Rutiano. Recuerden este formalismo que escribimos lagrangiano, pero tocamos las construcciones y colocamos cuál es la ecuación efectiva del sistema dinámico. Descubriríamos que omega entonces va como p phi partido por I más mr cuadrado. Si nos quiere esta ecuación muy simple y luego, luego la ecuación para anillo es hacer la ecuación que vamos a estudiar, nos queda simplemente m a crear r dos puntos igual a menos m g coseno de alfa. ¿Ok? Y la otra parte tendríamos que va al cuadrado, así que nos queda más m r por omega al cuadrado, así que nos queda p phi al cuadrado, que es cantidad conservada, partido por i más m r al cuadrado al cuadrado. Entonces esta sería la ecuación de momento por ahora, la partícula Cherenkov. Entonces, ¿dónde estoy? Ok, donde a partir de Cherenkov, no estoy haciendo un solo supuesto, digamos. El supuesto que estamos haciendo es que el sistema en este caso sería conservativo, pues se conserva el momentum y también la energía del sistema. ¿Ok? Pero voy a, por simplicidad, solo suponer que voy a agregar disipación. Vamos a colocar un poco de amortiguamiento en la vara, es decir, que colocamos lubricante. Entonces, tomemos en cuenta el efecto de usar un lubricante y veamos cómo nos queda eso. Entonces, consideremos, consideramos la barra, consideramos la vara lubricada. Luego hay amortiguamiento en el anillo. Es decir, que el sistema dinámico se va a escribir de una forma un poco más simple, o sea, podemos escribir la misma ecuación, pero ahora vamos a incluir, en este caso aquí en menos, si lo puse ahí menos mg coseno de alfa más mr p phi al cuadrado partido por i mr cuadrado, todo muy bien. Y ahora le coloco algún coeficiente de amortiguamiento. Y ahora sí tenemos la ecuación que queremos estudiar, digamos. Es la ecuación que está acá. Está, entonces esta ecuación
es la que de alguna forma queremos dar cuenta de la dinámica que queremos estudiar. Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación a priori daría cuenta de la dinámica que estamos mirando. Entonces consideramos ahora el límite sobre amortiguado y aquí por supuesto comparable al ejemplo que les puse, yo les puse la ecuación, en realidad les puse la ecuación m rho punto acoplada por una ecuación de P, le coloco un motor, así que un poco, porque si no, ¿cómo conservo el momento angular? Eso no es exactamente igual, pero quiero ilustrarles, digamos, qué pasa en ese sistema. Entonces, si en este caso colocamos sistema sobre amortiguado, entonces nos queda más simple, sistema sobre amortiguamos el sistema sobre amortiguado. Ok, cambio el lápiz porque si no esto es muy gordo. Sobre amortiguado, encontramos que simplemente podemos cambiar de escala, es decir, colocamos t igual a el lambda, entonces lambda por tau, y entonces nos queda que ahora r punto, ahora de todo, las derivadas son en tau, nos queda menos mg coseno de alfa más mrp phi cuadrado partido por i más mr cuadrado. Entonces ahora sí tenemos nuestro sistema dinámico unidimensional. Se parece entonces a la ecuación que podemos estudiar. Está bien, esto entonces es lo que hemos estado tratando de estudiar y queremos mostrar que esto tiene un saddle node. Entonces, claro, uno diría, bueno, deberíamos dibujar como esta función. Bueno, si la dibujáramos, tratamos de dibujarla para tener una idea intuitiva. Entonces, déjenme dibujarla acá. Entonces yo colocaría, ok, dibujamos en R. Ujú, y dibujamos la dinámica acá. Entonces colocamos R y aquí coloquemos R punto. Entonces, y acá, entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Esencialmente, bueno, primero que nada tenemos R lineal. Para R chico esto va lineal más una constante, así que va algo así como lineal más una constante. Supongamos que la función sería algo así, lineal más una constante. Y después para R muy grande, esto se está yendo a cero, ¿ok? Porque para R muy grande, este último término va al cuadrado, aquí me falta un término ahí, va al cuadrado. Entonces va como para R grande, ese término va como 1 partido por la cuarta, arriba lineal va como 1 partido por R al cubo, y eso se hace cero, y por lo tanto esto tiene que volver a este lugar que está acá, porque obviamente este término se hace cero, luego este no. Así que esto debería ser algo así y decae con R al cubo por acá. Entonces por aquí va como R menos a la 3 y aquí va como R. Bueno, entonces esto naturalmente me dice que el sistema físico tiene dos equilibrios, uno acá y otro acá. Obviamente el que en este caso es inestable, este es creciente, así que es inestable y este es estable. Es decir, que nuestra vara, cuando estamos haciendo girar, hay un equilibrio inestable abajo, que al mover los parámetros podría tocar al de arriba y hacerlo inestable. Que es un poco como lo que queremos ver. También tengo por aquí un régimen que creo que puse que es estable, solo para ilustrar las ideas, que quede más claro que es estable. Entonces vemos, digamos, de nuevo el sistema físico, estaba acá. Entonces, bueno, ahí está el sistema físico, no les mostré, pero efectivamente esto es un atractor, si hay condiciones iniciales cualquiera, aquí di otra, fíjense, va convergiendo a poco, pero a poco se va a ir acercando al atractor que vemos ahí y va a llegar a donde está. Entonces, para que sea un poco más fácil, coloqué una condición inicial, atractor, acá le puse, creo que le puse saddle node, muy bien. Entonces el sistema, como ven, un equilibrio está muy cerca del origen, la esferita un poco grande, pero bajo ahí y hay otro equilibrio que está muy cerca de él, un poco más abajo. ¿Dónde está ese equilibrio? Entonces aquí vemos, el sistema aquí no está sobreamortiguado, por eso tenemos oscilaciones, pero nos podemos dar cuenta que si hay una trayectoria por acá, esta diverge. Se fue, si fijamos la partícula se fue, ahí volvió a estar dentro. Entonces por aquí hay un punto hiperbólico y por otro lado tenemos este otro equilibrio. Así que tenemos dos equilibrios, uno acá y uno acá. Y lo que vamos a hacer es atraerlo y hacerlos desaparecer, por supuesto, en el límite solo amortiguado. Ahora aquí para que le funcione mejor le puse un motor que lo controla con este tau que está acá. Eso lo hace girar, eso controla la ecuación de momento angular, que bueno, no la he colocado ahí. Pero entonces al cambiar este tau, por ejemplo, aquí este tau vale 5.t, como colocarle 4, uno esperaría que esto debiera girar cada vez o más o menos lento. Hay que ver qué puse exactamente de equilibrio puesto acá en el parámetro y gira más rápido, o sea que el tau más grande, parece que es al revés. Entonces, voy a colocar 20
Entonces, cuando coloco 20, ahí vemos como el equilibrio debe estar ya un poco más lento y se establece y se mueve a otro punto de equilibrio el sistema dinámico. ¿Ok? Pero solo quiero decir que está en un punto de equilibrio y uno puede jugar con él, acercarlo al equilibrio y hacerlo, en este caso, bueno, no haya más solución. ¿Qué significa trivialmente? Que si esta vara no está girando, una vara quieta, pero la partícula está acá infinito, cuando está girando, entonces va a ser una fuerza centrífuga que lo tira hacia afuera. Si esta fuerza centrífuga es más grande que la gravedad, entonces encontramos un equilibrio. Eso esencialmente es lo que estoy haciendo. Y notar bien que en este caso el origen es particular, porque obviamente la vara abajo no agarra, porque la fuerza centrífuga también lo tira hacia afuera, solo es la de arriba la que nos va a interesar, la parte de arriba de la vara, quiero decir. Entonces volvamos a la tablet y sigamos avanzando en nuestra discusión, digamos. Muy bien, entonces suba la vara, muy bien, está ahí, muy bien. Entonces tenemos este sistema que está acá. Entonces, los equilibrios, veamos cómo podemos determinar los equilibrios. Como ven ahí lo tenemos geométricamente, pero los equilibrios, el equilibrio en realidad, o los equilibrios, ¿qué es lo que satisface los equilibrios? Déjenme arreglar esto un poco acá. Vamos al color. Esto, ok, aquí lo puedo arreglar. Los equilibrios satisfacen la relación. ¿Cuál relación? Que simplemente cero es igual a menos mg coseno de alfa más mr phi al cuadrado dividido por uno más mr cuadrado elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto me dice que cuando esto es igual, es decir, que mr phi al cuadrado es igual a i más mr cuadrado al cuadrado, es igual a mg. Entonces, mg coseno de alfa, hay equilibrio. Esta va a ser la condición de equilibrio del sistema. Entonces tenemos esta condición de equilibrio del sistema. Entonces, que esencialmente nos dice la figura anterior, en realidad nos dice exactamente la misma curva, salvo que ahora la dibujo del origen, es decir, que podemos en realidad hacer casi la misma curva, así que la voy a copiar. La vamos a montar un poco mejor, pero es esto exactamente, así que se parece mucho, así que la regulación. Entonces la condición que nos dice, déjeme primero pegar, voy a hacer un poco más chiquitito y lo pego acá. Entonces, nos dice varias cosas interesantes. No, lo primero, bueno, 41 acá. Nos dice que el sistema, bueno, primero que nada deberíamos borrar esta barrita que está acá, esta que está acá, muy bien, y borramos esto que está acá, no borro, no, ya está. Entonces, lo que nos dice el sistema es que esta curva que está en naranjo la debo intersectar, si acá coloco mg coseno, entonces nos da una curva aquí, y esto nos daría este equilibrio, este equilibrio. Si voy cambiando la curva, por ejemplo, le damos otro valor, nos dará otro equilibrio, uno acá y otro acá. Y por supuesto hay un valor crítico que está acá de la gravedad o de los parámetros, de, por ejemplo, momento angular, tal que entonces tenemos nuestra bifurcación, digamos, tipo saddle node y después no hay equilibrio. Ok, ahí se cae simplemente la solución. Entonces lo que debemos es encontrar este equilibrio y desarrollar la ecuación en torno a este punto de equilibrio y veamos qué nos da. Entonces caractericemos este equilibrio. El equilibrio desaparece cuando, entonces, cuando ya no hay extremos, cuando ya no hay raíces. Es decir, raíces me refiero en dirección de la curva o la otra curva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, deberíamos buscar cuál es en este caso la curva en violeta está caracterizada por el momento angular, debemos buscar cuál es el máximo e imponer que eso sea igual a la gravedad crítica o al revés, imponer cuál es el phi que hace que esto ocurra y después expandir entero. Entonces hacemos de esa forma. Entonces tomamos esto, esta curva está acá, llamamos FDR, que tiene parámetros, si quieren vamos a cambiar phi, nos queda simplemente mRP al cuadrado partido por i más mr al cuadrado al cuadrado. Entonces, le tomamos la derivada. Si tomamos la derivada, entonces con eso podemos determinar el extremo, cuál es el valor, digamos, cuál es el r extremo. Y expandemos después, entonces queremos encontrar, ¿qué queremos encontrar? Queremos encontrar
este R que está ahí para después expandir en torno a esta posición de equilibrio y los parámetros de esta condición. Entonces, el R que satisface esto es R crítico. Está el que es la derivada de esto, entonces derivamos la parte de arriba, es lineal, así que nos da m p phi al cuadrado partido por i m r cuadrado al cuadrado. Y ahora viene el otro término, nos queda menos mrp phi al cuadrado partido por la segunda derivada que está acá. La derivada de esto que está acá es i baja un menos, por supuesto. Es como si esto fuera 1 partido por el cuadrado, así que bajo un 2. Nos queda i más mr cuadrado elevado a la 3. Y nos queda la derivada del argumento de abajo. La derivada del argumento de abajo es simplemente m2r. Ujú. 2r nos queda m. Muy bien. Entonces ahí derivamos 1 partido como si fuera x al cuadrado, después derivamos el argumento de adentro, nos da eso que está ahí. Y esto tenemos que imponer que sea 0. Entonces cuando ponemos que es 0, ¿qué nos da? Bueno, tenemos algunos factores que podemos cancelar. ¿Qué nos da? Nos debería dar que acá está el 3, acá al cuadrado, así que nos queda i más mr cuadrado por m p phi cuadrado menos en este caso acá cancelamos 1, digamos, y que nos queda 2 4 en realidad nos queda con el 2 que está ahí, nos queda 4 nos queda 4 nos queda 4 m cuadrado, r cuadrado, p phi cuadrado. Entonces nos da esta ecuación bonita que está ahí para encontrar el r. Y esta ecuación es simplemente una ecuación cuadrática, si esto sí tiene solución. Entonces juntamos algunas cosas y veamos qué nos da. Entonces nos da que el primer término que nos da simplemente es un poco álgebro, nos queda i m p phi al cuadrado. El segundo que está acá nos queda m r m al cuadrado por p phi una vez, y aquí está 3 veces al lado acá, así que como está una vez acá 3 veces, 4 veces, pero nos queda 3. Si nos queda menos 3 veces m cuadrado r cuadrado p phi cuadrado. Y esto igual a 0. Por supuesto, podemos cancelar los pfis, esto está al cuadrado y al cuadrado, no juega ningún rol. Y nos dice entonces que el R crítico, ya tenemos una expresión bonita para el R crítico, nos dice que el R crítico, en realidad R crítico vale ¿qué cosa? Vale, y entonces, y M, no, el M queda como queda dividido por M cuadrado, no se nos queda abajo, entonces nos queda dividido, entonces nos queda 3 veces M. Y entonces nos queda que es raíz cuadrada de esto. Esto es el R crítico, entonces, que encontramos. Entonces, el R en el cual el sistema exhibe, digamos, algún tipo, digamos, de problema, es cuando vale esto que está acá. Y ahora lo que hacemos es que, por supuesto, tiene que haber un PFI. Esto nos dice que justo está ahí. Podemos evaluar la función en ese valor y nos daría el PFI, pero supongamos entonces que tenemos que en la siguiente relación, entonces el parámetro, entonces sería el R que tenemos que usar, o sea, nos gustaría entonces, necesitamos hacer dos answers, necesitamos dos cosas. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos primero que nada hacer lo siguiente, necesitamos que RC, o sea, R lo vamos a escribir como RC, más una nueva variable, por ejemplo, podría ser Z, y por otro lado, tenemos que imponer que el P o la gravedad, algún parámetro que nos parezca crítico, deberíamos poder expandirlo en torno a su. Entonces, supongamos que la gravedad o el Pφ, puede ser la gravedad también, ¿no? Va a tener un valor crítico, y entonces vamos a escribir este Pφ, sigue este valor crítico, más algún parámetro que nos permita expandir. Eso hace nuestro parámetro en realidad pequeño. ¿Sí? Y ese PFI, si alguien dice cuánto vale, bueno, vale lo que tiene que valer, es decir, que vale, en este caso, sería algo así como MR crítico, PFI crítico, dividido por I más MR crítico al cuadrado, todo esto al cuadrado, y eso tendría que ser igual a MG, en este caso no depende de M arriba, por lo menos MG coseno, en este caso de MG, y nos está faltando alguna cosa, no, MG coseno alfa. Entonces satisface esta relación. Uno puede pensar que en la gravedad, lo importante en el punto crítico, tenemos esta condición, ahí estamos justo, entonces tenemos estas dos condiciones
importante en nuestro cálculo que dan cuenta de lo que está pasando en el sistema. Muy bien. Entonces continuamos con el cálculo y ahora lo que hacemos entonces expandimos simplemente y tratamos de calcular qué es lo que está pasando en el sistema en este caso. Entonces, ¿qué nos diría? Expandimos, entonces nos queda que z punto, perdón, que r punto, nos quería que r punto es igual a z punto, por supuesto, y esto es igual a qué? A simplemente en este caso nos quedaría la dinámica, ¿dónde está la ecuación dinámica? Acá. Nos quería que vale menos mg coseno de alfa más, y ahora nos quedaría mr, pero r vale, si quieren verlo así, vale simplemente rc más z por p phi al cuadrado, dividido por, en este caso, i más m de r al cuadrado, que es rc al cuadrado más 2, entonces z, ok, más, en este caso, z al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? De ahí viene esta expresión, digamos, compleja que estamos tratando de colocar ahí. Muy bien, entonces uno diría, bueno, tratemos de guardar los primeros términos, tenemos que guardar todos los términos hasta el cuadrado de la expresión, porque si no tenemos dificultades, y veamos qué nos da. Veamos qué nos da. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, lo primero, RC es equilibrio y tiene, en realidad satisface dos cosas importantes. No olvidar RC que satisface. Primero es equilibrio. RC es equilibrio y además es crítico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que satisface menos mg coseno de alfa más m RC por p phi al cuadrado más i más m RC al cuadrado, ok, todo esto al cuadrado. Es cero porque es equilibrio, eso lo satisface porque es equilibrio. Pero esa condición de equilibrio la satisface en realidad cualquiera de estos puntos que están acá, cuando intersectamos da un G. Lo que va a satisfacer además es que está justo acá, es decir, que satisface una condición más, que es que lo que calculamos que en realidad es un extremo, ¿ok? Satisface de todos los equilibrios que tiene, es además un extremo, es decir, que tomar esta función que está acá y desarrollarla, digamos, en Taylor es tal que su primera derivada formalmente es cero. Es decir que, a pesar que ahí está todo escrito bien compacto y un poco complicado, tenemos que usar también que este f, lo llamamos f de r, entonces tenemos, déjeme llamarlo así, voy a hacerlo más preciso, así, entonces que tenemos que esta función que está acá satisface también esta propiedad que está acá, es decir, que esto está acá, si lo llamamos f de r, tenemos que f de r, ok, crítico, menos mg coseno de alfa es cero, que es la condición anterior, pero también tenemos que f' evaluado en RC es cero. Esta segunda es importante porque nos va a quedar más términos que imponer. Entonces van a ser estas dos condiciones las que va a determinar el punto crítico. La primera que es un equilibrio, pero la segunda va a determinar una condición importante. Entonces veamos cómo se traduce eso. Entonces nos queda que z punto, luego z punto es igual a a. Entonces tenemos que cerrar esto en Taylor. Mg coseno de alfa. Y nos gustaría conocer este desarrollo de Taylor que está ahí, entonces quizás deberíamos colocarlo acá antes para guardar todos los términos cuidadosamente. Ok, hagamos eso primero, digamos, más este f de r. Entonces tenemos que f de r de z, una realidad de z, es m, tenemos rc más z p phi al cuadrado partido por i más m RC al cuadrado más 2z más z cuadrado. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. Entonces, formalmente lo que tenemos que calcular es el desarrollo de Taylor de esta expresión que está acá. ¿Ok? Pero ya sabemos, entonces f, si quieren formalmente, esto debería ser f en z igual 0 más f' evaluado por z más f2'
evaluado por z al cuadrado medios. Son esas las expresiones en realidad que necesito calcular, ¿sí? Entonces f de z ya lo conocemos, f de z es simplemente calcular esto en cero, así que me queda m rc p phi al cuadrado partido por i más m rc al cuadrado, y todo esto lo al cuadrado. F', ya lo habíamos calculado, siempre que no lo evaluamos en RC, pero lo habíamos calculado, está acá, esta expresión que está un poco larga acá, pero nos queda que es, aquí está, la expresión que está aquí. Entonces esta expresión vale m, volvemos ahí, m p phi al cuadrado, partida por, en este caso, i más, en este caso, mr cuadrado al cuadrado. Muy bien. Menos, nos quedó dos veces y nos quedan más expresiones, mr al cuadrado, 4 en realidad, queda 4m al cuadrado, rc al cuadrado, p phi, todo esto queda valor en rφ, por supuesto, en rc, perdón, y nos queda dividido por i más m, en este caso nos va a quedar más mc, de la misma forma, así que nos queda mrc al cuadrado, y ahora la 3. Y ahora deberíamos calcular la tercera derivada para poder desarrollar nuestro desarrollo íntegro. Así que la escribo, ¿no? Esa es la tercera derivada y la evaluamos en R igual a RC. Entonces sería derivar esto como si fuera R. Entonces fíjense, el primer término ya ahora no tiene R arriba, así que es directamente menos, que nos queda 2 partido por I más M RC, en este caso al cuadrado, elevado a 3 de M P phi al cuadrado multiplicado por la derivada, entonces que nos queda 2mRC menos la próxima derivada del término que está acá, hay un 4, por entonces nos queda multiplicado por el 3, nos queda 12 partido por i más mRC al cuadrado elevado a 4 de m. En realidad nos va a quedar un poco más complejo, m cuadrado rc al cuadrado p phi por la derivada de lo que está abajo. La derivada de lo que está abajo siempre es 2mr, perdón, no rc, r. Y me falta un término del menos 4mr al cuadrado. Ahora sale un 2, así que nos queda 8mrc p phi partido por i más mrc, entonces al cuadrado, y esto elevado a 3 en este caso. Muy bien, ahí están los coeficientes que necesito calcular. Por supuesto, todos estos coeficientes los tenemos que evaluar, digamos, evaluar con, no olviden, RC. Y cuando lo evaluamos en RC crítico, que encontramos que valía, por aquí lo tenemos, I, I partido por M, y teníamos, ¿qué más? M y 3M. Y partido por 3M era tal que al sustituirlo, este término acá se hace cero por construcción. Entonces, bien, eso nos dice que nuestra función, ahora puedo volver acá, también cuando coloque el f evaluado en cero por construcción satisface cero, es decir, que me queda, lo vamos a hacer un poco formal, pero es porque es más cómodo, si no, nos quieren expresiones un poco largas. Entonces nos diría que z punto vale menos mg coseno de alfa, más la función evaluada en rc, que es equilibrio, que entonces por construcción sabemos que simplemente es mi RC P phi, ¿ok? Partido por 1 más m al cuadrado, por supuesto, hay P phi al cuadrado, al cuadrado. Entonces me queda P phi RC al cuadrado al cuadrado. Eso es cero por construcción. Después tenemos el término lineal, que es más f' de r por z, que en RC, que lo acabamos de calcular, así que vamos al tiro a notar dos cosas. El primer término es cero equilibrio, por ser equilibrio. El segundo es cero por ser extremo. Y el último término quería este término que está acá, que hay que evaluar, digamos, en este punto. Quizás hay cosas que simplifiquen, pero en nuestra discusión da lo mismo. Lo voy a llamar simplemente, nos queda más, en este caso nos quería qué cosa. Ah, claro, pero ok, me faltó algo importante, sí, voy a colocar acá algo importante.
¿qué cosa nos faltó importante? Me estoy olvidando algo importante. Supongamos que el P fino lo cambiamos, pero el que cambiamos es la gravedad para que sea mejor. ¿Ok? Entonces, supongamos, eso me va a ayudar a salvar el cálculo. Obviamente, uno puede calcular distintos parámetros, pero voy a ser cuidadoso en lo que voy a hacer. Entonces lo que estamos viendo es que cambio un poco la gravedad, supongamos, o cambio el ángulo, cambio la gravedad, cambio algún parámetro. Entonces, supongamos que tenemos G es igual a G crítico más un delta G, que también lo podemos hacer así. En otro caso, si cambio el delta phi, van a aparecer más parámetros y simplemente así creo que por simplicidad nos va a quedar más fácil en la explicación. Entonces, si cambio el G acá, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora sí? Nos va a quedar acá, nos queda eso y acá nos queda menos más f dos puntos evaluado en rc por z el cuadrado medios acá 2 factorial. Nos queda eso. Más órdenes z. Entonces, fíjense que acá la relación de equilibrio en realidad lo voy a hacer con, la relación de equilibrio es con G, evaluado en G crítico o en alfa crítico. Uno puede fijar algunos parámetros, también lo puede hacer con el phi, solo que me van a quedar más términos y va a ser más pequeño. Creo que así es más fácil. Entonces, si lo coloco así, me va a quedar entonces, por razón más pedagógica, me va a quedar que z punto, si acá entonces reemplazo eso en G, me va a quedar z punto es igual, bueno, f'. Este acá ya sabemos que es cero por construcción, así que este es cero. Y el primer término de acá nos va a quedar solo de la forma m, que es crítico coseno, hay un menos, coseno de alfa más mrc p phi al cuadrado partido por i más mrc al cuadrado. Y por otro lado acá podríamos colocar entonces el término menos. En este caso nos quedaría menos M, en este caso G, o delta le llamé, llamémoslo delta, sí, llamémoslo tal como llamé, delta coseno de alfa más el factor f 2 puntos rc de 2z cuadrado. Muy bien. Entonces nos queda eso que está ahí. Obviamente, si mira la curva que tenemos, la parábola, la concavidad es negativa, por la parábola va hacia acá, por lo tanto este número hay que decir que es negativo. Haremos ese dato que está ahí importante. Entonces este número es negativo. Entonces esto me quedaría simplemente de la siguiente forma, me queda así. Entonces llevamos la forma normal. Entonces nos queda z punto vale menos m delta coseno de alfa, entonces coseno de alfa más f dos puntos medios de z al cuadrado. Entonces lo primero es que uno quisiera llevarlo a la forma simple que les conté, de tener simplemente una ecuación más un término al cuadrado, simple, por ahora tener un factor aquí grande. Pero este factor grande que está hablando en RC lo podemos renormalizar. Fíjense, podemos siempre hacer unas pequeñas cosas, simplemente cambiar cambio de variable. Entonces introducimos una nueva variable u igual a que a z, y lo que queremos es que cancele ese coeficiente, así que lo vamos a colocar dividido por 2f2'. ¿Ok? Si hacemos eso, entonces nos va a quedar que u punto, que es igual a z punto, por supuesto, ¿ok? Salvo, entonces aparece este factor 2 partido por f 2 puntos es igual a menos m delta coseno de alfa más del z al cuadrado, uno se cancela y solo me queda uno que es de la forma 2 partido f 2 puntos u cuadrado. Y por lo tanto, ahora sí nos va a quedar algo simple, nos va a quedar que u punto va a ser igual a menos m delta coseno de alfa por f 2 puntos evaluado en RC partido por 2 y además nos va a quedar entonces más u cuadrado. Perfecto. Entonces este parámetro, fíjense que el f 2 puntos, o sea, este parámetro está acá, lo vamos a llamar epsilon, este es el parámetro de bifurcación. Epsilon, como es negativo, lo podemos colocar si este número es positivo, m delta medios. Voy a dejar el delta al final, en realidad el delta lo voy a dejar mejor al final. Me queda por f 2 puntos evaluado en RC
y esto multiplicado por delta, y veamos que este número es por construcción, el prefactor, esto que está acá, es positivo. Y por lo tanto nos queda que de nuevo el parámetro de bifurcación es proporcional a qué? A la gravedad, en este caso como dijimos, menos la gravedad crítica. Si ahí lo resuelve la gravedad, menos la gravedad crítica. Sería el parámetro de bifurcación en este problema. Y por lo tanto nos queda que u punto igual es simplemente epsilon más u cuadrado. Así que llegamos a la misma ecuación, salvo este signo. Alguien puede decir, bueno, no le quedó la misma ecuación. Por supuesto que esta ecuación, si hago u en menos u, entonces si hago eso, puedo cambiar el signo, o sea, si hago también, puedo, o sea, note que, o sea, nos quedó, alguien puede decir, bueno, porque aquí una ecuación distinta a la que habíamos discutido antes. Claro que no, es solo que en este caso, fíjense, puedo hacer siempre, para que quede igual a la ecuación que habíamos estudiado en el caso del péndulo. ¿Dónde está la cuestión del péndulo? Un poco más arriba. Estaba la forma normal acá. La forma normal está con el u cuadrado acá. No nos quedó igual, pero en realidad son iguales porque es solo definir el signo de u. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Si en vez de definirlo con este cambio le he puesto un menos, y ahora la misma ecuación, fíjense, si ahora hago, en este caso acá, hago u igual a menos b, entonces me queda la siguiente ecuación, me queda que b punto es igual, simplemente aparece un menos, así que me queda menos u punto, y acá queda epsilon, uno cambia de signo, así que me queda p al cuadrado. Ok, entonces si multiplico acá me va a quedar entonces que b punto es igual a menos, o sea, me queda menos acá, me queda menos epsilon menos b cuadrado. Entonces, si además renormalizo epsilon igual a menos mu, entonces ahora si encuentro b punto igual a mu menos b cuadrado y por lo tanto obtengo la otra ecuación. Entonces, como se dan cuenta, uno puede obtener una o la otra. La única diferencia entre una y otra es que, claro, en este caso, la raíz cuadrada solo existe para epsilon negativo. Es decir, que con mi parámetro de bifurcación, si usar esta variable u, nos diría que el de la bifurcación es así. O sea, me muevo hacia acá, coloco u, epsilon, perdón, y en el eje vertical u. Entonces acá coloco epsilon para epsilon positivo. El sistema no tiene raíces porque ahí no existen y solo existen para epsilon negativo. Pero en este caso me va a quedar que esto es así y acá las soluciones son así, inestable, la negativa y la positiva me queda estable. ¿Ok? Y acá, si hacemos el mismo análisis, ¿qué nos va a quedar? Bueno, acá nos va a quedar, podemos hacer el mismo análisis, nos va a quedar mu. Las soluciones solo existen para mu positivo. Y con estos intercambios que hice, no, me va a quedar intercambiada la estabilidad, me va a quedar así. ¿Ok? Ahora uno dice, pero ¿y cómo sé cuál es estable e inestable? O sea, si es que alguien se perdió, es simplemente un análisis lineal. O sea, por ejemplo, tomémosla de acá y veamos cómo sé cuál es estable e inestable. Pues estoy mostrando que simplemente acá sería U de equilibrio y acá sería el eje vertical, sería B de equilibrio. ¿Ok? O sea, simplemente son cambios triviales que uno puede hacer de representación. Entonces, ¿cómo saber cuál es el equilibrio? ¿Cómo saber el equilibrio? Bueno, para saber el equilibrio hay que analizar. Supongamos que tomemos el sistema, ya vemos, tiene solución u igual a, tiene más menos raíz de epsilon. Tomemos, por ejemplo, la solución más menos, porque no podemos tomar las dos al mismo tiempo. Entonces, linealizamos y usamos nuestra linealizamos y usamos nuestra idea que ya es clara. O sea, nuestra idea clara es que si un equilibrio es estable linealmente, linealmente es estable. Por lo tanto, podemos usar una solución u igual a más menos raíz de epsilon más y. Entonces esto nos queda, si tomamos la derivada, nos queda y punto igual a epsilon más u al cuadrado, pero u al cuadrado vale y más menos raíz de epsilon al cuadrado. Y eso nos dice que y punto, y si analizamos nos queda epsilon. Acá nos va a quedar simplemente más y cuadrado más menos 2i raíz de epsilon más, en este caso queda más epsilon. Entonces nos queda epsilon acá.
Entonces, por supuesto, la idea es que se nos cancele, si no se nos está cancelando, por supuesto, la solución que tiene sentido es con un menos acá adentro. Y ahora cuando colocamos un menos ahí, formalmente lo voy a hacer con cuidado. Nos queda un menos acá. Y entonces este cancela a este que está acá. Y ahora entonces nos da la siguiente cosa. Nos dice que y punto es igual a simplemente más menos raíz de menos epsilon de 2i. Y por lo tanto, esto me va a decir, digamos, cuál es más estable o menos estable. Nos dice entonces, la dibujé al revés. Nos dice entonces que la que tiene el signo menos es estable, la que dice más, en este caso estable. Así que dibujé la curva al revés. Entonces damos vuelta, la curva está puesta al revés. Es decir, que borramos acá, lo hice mal. Entonces borramos acá. Nos dice entonces que la de signo más, si es que no me equivoqué, entonces el signo más es estable, inestable. Y la acá es estable. Entonces, si por analogía, si lo hacemos acá, tiene que ser lo mismo, nos va a quedar raíz de mu y hay que hacer análisis cuál es estable e inestable. Muy bien, entonces obtenemos este tipo de forma normal que nos enseña cuando tenemos soluciones estables o inestables. La aparición de soluciones nos dice bien esta cosa que está acá, ok, nos enseña bien. Eso que está, entonces puede hacer el mismo tipo de estabilidad lineal y ver cuál es estable o inestable. Entonces, en este caso acá, lo que nos está diciendo es que cuando volvemos acá a nuestro sistema, esta solución es la estable y esta es la inestable, si hicimos todo bien, y nos va a dar cuenta de que hay una bifurcación y lo interesante es que los puedo llevar a esta forma que está acá. Esta es la ecuación que describe, o esta, a mí me gusta más escribirla así. Esta es la ecuación que describe la bifurcación. Entonces, esta es la forma normal. Entonces, notamos bien, luego hemos concluido, después de hacer este análisis, tomamos otro ejemplo largo, pero nos permite entender, es que, ejemplo, la forma normal que describe la emergencia de soluciones, es simplemente, eh, es simplemente la ecuación u igual a mu por u punto menos u cuadrado sin el u, por supuesto. Esta es la ecuación universal que escribe esto. Uno puede hacer variantes, como les dije, podemos cambiar de signo, solo implementar más o menos b, pero esta es la ecuación. Ahora esta ecuación, uno podría decir, ya está bien, necesitamos que mu sea pequeño, pero como mu es pequeño, muy pequeño, uno se pregunta cómo se relaciona una variable con la otra, porque despreciamos muchas cosas y no puede comparar. Entonces uno puede hacer lo que llamamos análisis multiescala, escalas, donde uno trata de, porque fíjense aquí en algún momento boté términos cuadráticos, términos superiores, en el Taylor que dice que boté, uno puede decir dónde vale lo que acabo de hacer. Entonces, la idea del análisis multiescala es simplemente que la ecuación que uno encuentre esté balanceada. Esa es la idea esencial. La forma normal, la forma normal debe estar balanceada. ¿Y cómo la balanceamos? Entonces uno dice, fíjense, entonces tengo que u punto es igual a u mu menos u cuadrado. Supongamos que mu es de orden epsilon, parámetro pequeño, mucho menor que uno. Va a ser proporcional a este parámetro pequeño que tiene que ver con el parámetro de bifurcación. Pero si ahora supongo que esta ecuación está bien balanceada, quiere decir que este término es del mismo orden que este. Por lo tanto, me queda que u al cuadrado tiene que ser del orden de mu, que es de orden epsilon, y por lo tanto concluyo que u es de orden epsilon a la 1/2. Esa es la forma correcta de balancear. Y por otro lado, voy a tener que u punto también es de orden mu, que es de orden epsilon. Y por lo tanto uno dice esto es algo así como derivada de ADT de u
es igual a epsilon, pero por otro lado, d a de t, u es de orden, acá vamos a decir epsilon medio, y esto es de orden epsilon, por lo tanto, eso quiere decir que las derivadas de u, de más orden, etcétera, van a ser también de orden un medio, de epsilon a la un medio. Esta receta que está acá, voy a anotar las partes importantes de la receta son, ok, epsilon es pequeño, u escala como al epsilon medio y sus derivadas van como cada vez que toma una derivada va como epsilon o medio, nos da como la ecuación del sistema evoluciona. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en realidad el ansat para sacar una ecuación de Sadelnot, cuando por supuesto no tiene ecuación de Sadelnot, debería ser así, es decir, que si hay un problema cualquiera, supongamos que tengo una ecuación de la forma, entonces en general, pensemos en general. Si tengo una ecuación de la forma x punto igual f de x y parámetros, lo que hemos dicho es que tengo un equilibrio, sea x0 un equilibrio. Y para nosotros inmediatamente significa f punto es f, perdón, de x0, no f punto de lambda. Eso en estricto rigor es cero. Pero además, lo que vamos a pedir más cosas, vamos a pedir que esencialmente lambda también sea el parámetro de bifurcación. Entonces lambda va a ser igual a un lambda crítico más algo que va a ser del orden epsilon. ¿Y qué vamos a pedir? Vamos a pedir las siguientes cosas. Entonces vamos a pedir que f punto crítico de x0, el lambda crítico es cero. Eso es equilibrio. Vuelvo a decirlo. Vamos a pedir también que tenemos una situación que cuando tomamos la derivada, evaluado en f crítico del lambda crítico, también sea cero. Esto lo requerimos porque estamos pidiendo que este punto no sea un punto de equilibrio estable. Recuerden que cuando teníamos que la derivada era negativa era estable y cuando era decreciente era estable, cuando era creciente era inestable. Por lo tanto, esto nos dice que es marginal, es decir, saddle node. No, ni atrae ni repele, punto silla. Y entonces lo que deberíamos hacer para sacar la forma normal a partir de la ecuación que está acá, la multiescala lo que nos enseña es que deberíamos hacer lo siguiente, deberíamos decir que debería ser un ansat de la siguiente forma. Un ansat tal que coloque x igual a x0, introduzco una nueva variable u, pero esta variable u escala como epsilon a un medio, es decir, que aquí esto va con epsilon a un medio. Y depende del tiempo, también cada vez que tomo una derivada me da un epsilon al un medio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el t acá no es cualquier t, el t tiene que ser igual a un tiempo t que está acá, y este para que me dé, digamos, el epsilon al un medio que está ahí, entonces debiera escalar como dividido por epsilon a la un medio. ¿Ok? O si quieren, otra forma de decirlo, más órdenes superiores en epsilon. ¿Esto qué quiere decir? Si quieren lo pueden decir así, que x0 más epsilon medio, u es como que voy a introducir una nueva escala temporal de t, de tal forma que esta va como epsilon a lo medio por t, donde este t grande es una nueva escala, por eso hablamos de multiescala, porque uno puede colocar, de hecho, muchos problemas pueden colocar más de una escala temporal, más de una escala espacial. ¿Ok? Entonces eso es por qué, porque cada vez que tomen la derivada de a de t de u, eso va a ser la derivada de t grande por la derivada de la cadena de t a de u, y eso saca el epsilon medio que estoy diciendo ahí. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Si alguien no lo ve, es que cada vez que tomo una derivada de a de t de u, y u es función de t igual a epsilon un medio t, entonces esto es d a de t grande por u por dt grande a dt. Y eso me da dt grande a dt, me da epsilon a un medio de d a dt grande de u. Por lo tanto, eso me dice que las derivadas son de orden epsilon. Eso es lo que quise decir en la parte de acá. Como que hay otra escala, en este caso una escala lenta, que me dice que cuando el sistema varía, todas sus derivadas son pequeñas. Eso es lo que me está diciendo esta expresión que acabo de usar ahí. Y fíjense, ya tengo esta multiescala, ocupamos este ansat, esta es la forma tradicional de ocupar este cálculo que está acá, usamos este ansat, vamos a ocupar X ahí.
Y fíjense, con esta ANSA sale inmediatamente la ecuación. ¿Cómo sale inmediatamente? Bueno, fíjense. Si entonces uno ordena orden por orden, entonces veamos cómo nos queda la ecuación al usar el ANSAT. Al usar el ANSAT en la ecuación, nos da lo siguiente. Nos da que x punto es igual simplemente a qué. Bueno, x punto, si tomo la derivada, me queda epsilon a lo medio, ok, por la derivada de dtu. Pero eso le acabo de hacer que eso es epsilon medio, por epsilon medio da epsilon de d a dt de u. ¿Ok? Y por el otro lado, nos queda la ecuación que tengo f, lo tengo que evaluar en x0 más epsilon a lo medio, ujú, por u, coma, y tengo que evaluar los lambda en también tengo que evaluar los lambda igual a lambda crítico más epsilon. Eso lo tengo que hacer. ¿Qué nos da esto? Bueno, nos da que cuando primero que nada evaluamos f en 0, lambda c, eso es punto de equilibrio. Después el Taylor me queda ahora en la variable x, me queda f', evaluado en x0, lambda c, y esto multiplicado por la variable u, que vale epsilon a lo medio por u. Esta parte acá sería, fíjense, la que tengo que buscar en realidad lo que me está diciendo el sistema es que tengo que buscar términos de orden epsilon. Este sería peligroso, es de orden epsilon a un medio, pero recuerden que estamos en una situación extrema o marginal, que es la razón que puse ahí. Por lo tanto, como es marginal, este término es cero, no viene. ¿Y ahora qué término puede venir? Bueno, viene el término de simplemente hacer Taylor, ahora en el otro parámetro, que nos quiere simplemente es tomar más, ahora hago Taylor el parámetro, es decir, que este f lo hace explícito es df a de lambda df evaluado en lambda crítico, evaluado por supuesto en x0, y eso sí me da epsilon. ¿Ok? Este me da el término, perdón, me da el término epsilon acá. Y finalmente esto nos da la ecuación que u punto, todo esto es de orden epsilon, más, me olvidé el término Taylor que viene después, f2 puntos medio, de qué cosa, el término al cuadrado, así que nos queda epsilon al cuadrado, epsilon al un medio al cuadrado por u cuadrado, y esto nos da finalmente la ecuación. Entonces esto es equilibrio, cero, equilibrio, término cero. Este término acá, fíjense que lo llamamos expandir en el parámetro. Eso es lo que vamos a llamar en el futuro desarrollar, desenrollar. En inglés hablamos de unfolding, que significa desarrollar los parámetros. Así que vamos a desarrollar los parámetros y obtenemos ese término que está ahí. Y por lo tanto, finalmente vamos a obtener, y esta ecuación muy bonita que nos dice que x punto, entonces lo notamos acá, 47, nos queda que x punto va a ser igual a mu, o si quieren, es el desarrollo de Taylor de f, evaluado también en x0 y parámetro lambda c, y nos va a quedar esto es de orden epsilon, sacamos el epsilon y acá nos queda, perdón, u, saqué el epsilon de todos lados, u, y acá nos queda formalmente más f2 puntos medio de u cuadrado. Y ya está. Y obviamente ahí está nuestra forma normal. Obviamente hay que definir y renormalizar. Esto hay que hacerlo igual a mu. Primero que nada, no cualquier mu. Primero queremos hacer esto. Este de acá queremos sacar eso. Así que hay que introducir una nueva variable. Llamémosla si quieren z. Entonces z debería ser igual a z o u, si quieren verlo así, u lo va a reemplazar acá, u va a ser igual a que a z por, en este caso, 2 partido por f, 2 puntos. Eso va a cancelar ese coeficiente, lo va a hacer uno. Por otro lado, cuando hagamos el cambio de variable, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un factor que va a multiplicar, que acá además tengo que multiplicar por f2 puntos. Entonces, cuando multiplico ese 2 puntos, también debería colocar 2 f2 puntos. Si hago esa definición, entonces voy a llegar finalmente a la forma que nos acomoda más, que simplemente me va a quedar que z punto es igual a mu
más z cuadrado, y ya está. Y ahí tenemos nuestra forma normal calculada en general. ¿Ok? Entonces, ahí ilustro un poco cómo obtenemos esta forma normal. Tengo un ejemplo físico que quería mostrarles, quizás lo voy a explicar más en clase, solo quiero comentarlo un poco para dejar algo más bonito, si no parece ser puras matemáticas y no hay física, pero sí hay física bonita detrás de esto. Entonces voy a ser muy breve en explicar esto, pero en clase lo voy a explicar en más detalle. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Muy bien, vamos, simplemente un experimento que se desarrolló en el departamento, que en realidad está motivado por los trabajos de Keolian, que tenemos un canal con agua, lo perturbamos verticalmente, y cuando lo perturba verticalmente, uno puede mostrar que hay dos soluciones, una solución que es una onda que ven ahí, ondas de Faraday, pero la solución de abajo, la que más me interesa, que es un solitón localizado, ¿ok? Que es un modo de sloshing en el sistema, simplemente es un modo que está ahí. Déjenme mostrarles algunos videos para que lo vean bien. Son parámetros que no vale la pena, lo voy a detallar un poco más en clase, voy a saltar esto, pero lo quiero mostrarles esto que está acá. Aquí ven el modo localizado que tiene el sistema. Tenemos una solución extendida, hay campos que escribe el sistema. Esta solución además coexiste con esta otra solución de Faraday que está acá. Pero lo que quiero interesar es el tema de la bifurcación y ya voy a hablar un poco más en clase cómo entenderlo y otros ejemplos más. Pero aquí está el patrón y aquí está la solución. Esta curva que está acá arriba da cuenta dónde está el patrón y lo interesante, la solución localizada. Lo interesante es que esta solución desaparece, son los puntos que ven en la curva acá y desaparece por un saddle node, es decir, que tengo solución localizada y ahí me lo critico desaparece, pero poder comentarles más en clase cómo desaparece esta solución, pero ahí conversaremos más. Solo es para motivarlos, para que no vean que, ok, son ejemplos, son equilibrios puntuales. Incluso este mecanismo saddle node explica soluciones completamente extendidas. Ok, bueno, espero que sigamos sincronizados, veré cómo vamos, digamos, pero esencialmente vamos a voy a tratar de sincronizar, pero creo que quizás a veces voy más rápido cuando escribo solo, como no tengo preguntas. Pero bueno, nos estamos viendo entonces. Cuídense.